Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 9 de febrero del 2025, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Lectura del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor, sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que se gritaban el uno al otro. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa, que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué, que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios, que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados, que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 9 de febrero del 2025. Este domingo, nos habla del llamado de Isaías, de Pablo y de Pedro. Isaías, nos dice en la primera lectura, cómo fue elegido durante una acción litúrgica en el templo de Jerusalén. Oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré? Yo respondí: aquí estoy, Señor, envíame. En la segunda lectura Pablo nos dice acerca de su llamado: se me apareció también a mí. El menor de los apóstoles, y pero por la gracia de Dios, soy lo que soy.
Y en el Evangelio San Lucas, nos relata el llamado de Pedro, en medio de su oficio de pescador. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Estos tres grandes hombres, escucharon el llamado de Dios y le dieron una respuesta generosa. ¿Tú ya escuchaste el llamado de Dios? Sí. ¿Y si lo escuchaste, qué te impide responder a su llamado? Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Isaías. Isaías nos dice cómo fue su llamado, cómo Dios se les presentó a través de una visión, donde vio la gloria maravillosa de Dios. Isaías, al ver tanta grandeza, tanta pureza, tanto amor, se sintió pecador, miserable, indigno de tan maravillosa visión. Por lo cual llegó a exclamar: ¡ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos! Una de las características más visibles, de que una persona ha tenido un encuentro con Dios, es que es capaz de visualizar y reconocer la nada de su pecado, frente a la grandeza del todo de Dios. Dios le hace ver al hombre, que verdaderamente Él es grande y poderoso, pero que todo ese poder y grandeza, jamás va a ser usado para dañarlo, sino todo lo contrario, Dios lo utiliza, para amar, construir, edificar, salvar al hombre de las garras del demonio y devolverle su dignidad de hijo de Dios. Cuando Isaías entiende que el poder de Dios se centra en el amor al hombre para salvarlo, al recibir de Dios la purificación de sus pecados y escuchar que Dios decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Inmediatamente, ni tardo, ni perezoso, respondió a ese maravilloso encuentro de amor, con una respuesta llena de disposición de entrega de Dios diciendo: aquí estoy, Señor, envíame. Todos los bautizados, en cada misa tenemos, al igual que Isaías, una visión maravillosa, no solo de la gloria de Dios, sino de su entrega de amor, donde Cristo renueva su sacrificio en cada Eucaristía, para la salvación de los hombres. En cada misa, Dios nos llama a través de su palabra, a través de las lecturas de la palabra de Dios, que se leen en cada misa. Y a pesar de eso, desgraciadamente, no todos los católicos respondemos con la misma generosidad y entrega con que lo hizo Isaías, nos hacemos sordos al llamado, sin darnos cuenta que en la medida en que el hombre se niegue a escuchar el llamado de Dios, y se niegue a ir de parte de Dios, en esa medida, se está negando la salvación para sí mismo, y para los que le rodean. Está impidiendo que la salvación llegue a más y más personas, se está convirtiendo en parte del problema, pudiendo ser parte de la solución, cometiendo con esto, un gran pecado de omisión. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Romanos capítulo 10, versículo 14, al 15. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bueno es ver los pasos de los que traen buenas noticias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los católicos, desde nuestro bautismo, hemos sido enviados por Dios, para ser profetas, para hablar de parte de Él, y para llevar el Evangelio a todos los que nos rodean. Pero no todos hemos cumplido la misión que se nos ha encomendado y por eso mucha gente no cree en Dios. Desgraciadamente los enviados del diablo, cumplen a la perfección su misión al llenar los medios de comunicación de sexo, de terror, miedo, al hablar en nombre del diablo, desviando, confundiendo, condenando al hombre al pecado, a la perdición. Y luego nos quejamos, de por qué el mundo está como está. Y para colmos, culpamos a Dios. ¿Será Dios el culpable? O más bien los culpables son todos aquellos que por no cumplir su misión, de alumbrar, de ser luz para los que andan en la oscuridad, negándose a conocer las sagradas escrituras, a hacer la vida, a proclamar la palabra de Dios, han permitido que el enemigo vaya ganando cada vez más y más terreno. Preguntante, ¿hasta dónde has contribuido para que el mundo vaya de mal en peor? ¿Hasta dónde has contribuido, para que el mundo esté cada vez mejor? ¿Hasta dónde eres parte del problema y hasta dónde eres parte de la solución? Si hasta el momento, no has cumplido con tu misión, nunca es tarde, estás a tiempo, todavía puedes dejar tu mundo mejor de cómo lo encontraste y darle la opción a más personas para que conozcan a Dios, lo invoquen y se salven. Responde a su llamado, y ponte a trabajar en la extensión del reino de los cielos. Conoce la palabra de Dios, vive de acuerdo a ella y predícala. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 9, versículo 12 al 13. Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios.
Me gusta la misericordia más que las ofrendas. Pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ciertamente muchos de nosotros, ante el llamado de Dios, nos sucede lo mismo que a Isaías, nos sentimos indignos, sucios, miserables. Pero el Señor dice precisamente que Él vino a llamar a los pecadores y a los enfermos, no a los sanos y a los justos. ¿Por qué? Porque el Señor necesita testigos, no vendedores. Y primero necesitamos experimentar en carne propia la salvación que Cristo nos ofrece, para poder llevarla a los demás. Cuentan que un muchacho fue con su maestro y le dijo: vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo: cuánto lo siento, muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero mi propio problema. Quizás después, y haciendo una pausa agregó, si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este problema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. Encantado, maestro, titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado, y sus necesidades postergadas. Bien, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño y dándoselo al muchacho, agregó: toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Ve y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta la cara y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, más de 100 personas, y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro. Podría entonces habérsela entregado él mismo al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. Entró en la habitación. Maestro, dijo, lo siento, no se puede conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. Qué importante lo que dijiste, joven amigo, contestó sonriente el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil con su lupa, lo pesó y luego le dijo: dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo. Menos 58 monedas. Exclamó el joven. Sí, replicó el joyero, yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé, si la venta es urgente. El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo, tú eres como este anillo. Una joya, valiosa y única. Y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño. Todos somos como esta joya, valiosos y únicos, y andamos por los mercados de la vida pretendiendo que gente inexperta nos valore. No seas tonto, entrega tu vida de Dios, Él es el verdadero joyero, el único que sabe cuál es el valor real de cada hombre. Y deja de rogar, conformándote con las limosnas de amor, que te ofrece la gente inexperta que no sabe valorarte. Deja de trabajar en los trabajos ruines, sucios, sin sentido que te ofrece el mundo, donde en ocasiones ni siquiera te da el 1% y te vas desgastando poco a poco, sin llegar a ningún lado. Regresa de Dios, para que recibas el verdadero amor, y encuentres en él, el sentido de tu vida, tu misión en el mundo, trabajando para la extensión del reino y recibas el 100%, y así tu trabajo trascenderá hasta alcanzar la eternidad. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 13.
Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió. Creí, y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los bautizados, tenemos el mismo don espiritual de fe, de Isaías, Jeremías, Pablo, Pedro y de todos los santos. Lo que sucede, es que ellos llegaron a ser santos, porque su fe la fortalecieron a través de la oración, de los sacramentos, de la escucha y el estudio de la palabra de Dios. Y tradujeron su fe, en una vida de testimonio proclamando y predicando la palabra de Dios. Todo el que cree en Dios, debe hablar de Dios. Si tú dices que crees en Dios y no proclamas a Dios, probablemente, eres un mentiroso. Checa la historia de los profetas, de los apóstoles, de los santos, y dime cuál de ellos, creyó en Dios y no habló de Dios. Yo creo que una persona que dice que cree en Dios y no habla de Dios, debería de ser honesta consigo misma, y checar que lo más probable, es que no tiene fe en Dios, y en vez de estarse engañando, con miles y una excusa para no responder al llamado de Dios de ir y predicar, debería ponerse de rodillas y pedirle al Señor lo mismo que los discípulos le pidieron, cuando todavía, no se atrevían a hablar en su nombre: Señor, aumentanos la fe, o tengo fe, pero completa la que me hace falta, o definitivamente dame fe, Señor, que desvarío. Por lo tanto, no puedo decir, creo y no hablo, porque sería un mentiroso. No se puede creer, sin hablar, sin proclamar, sin ser testigo de la fe que profeso. Audioreflexión de la segunda lectura, primer libro de Corintios. El Evangelio predicado, tiene el poder de salvar al hombre, siempre y cuando la persona que escuche la predicación haga vida el Evangelio, tal como fue predicado, porque Pablo nos dice claramente: de otro modo, habrán creído en vano. Desgraciadamente muchas personas, cuando escuchamos la predicación, únicamente tomamos de la predicación, lo que nos conviene, lo que nos agrada, aquello que va de acuerdo a nuestros intereses, aquello que no nos cuesta trabajo hacer. Si somos de ese tipo de personas, estamos creyendo en vano. La soberbia espiritual nos lleva a darle a Dios lo que queremos y no todo lo que nos pide. Ya que lo que nos pide, implica renuncia, compromiso, humildad, obediencia, sacrificio, desprendimiento, y eso no nos conviene. Ojo, o le damos a Dios todo lo que nos pide, o no le demos nada. Un señor me decía muy curioso: si yo cumplo 9 de los 10 mandamientos, ¿usted cree que me salvaré? A lo que yo le respondí: por favor, descuélguese en un precipicio, sostenido por una cadena de 10 eslabones y... imagínese que se zafa un eslabón, ¿usted cree que los 9 restantes le sostendrían? No nos hagamos tontos, y mucho menos queramos hacer tonto a Dios. Checa en este momento, ¿qué es eso que Dios te ha estado pidiendo desde hace tiempo y tú te has hecho tonto, dándole 1,500 cosas más, pero no lo que te pide? A lo mejor te ha pedido perdonar a tu enemigo, y tú has preferido irte de rodillas a la Basílica de la Virgen de Zapopan. A lo mejor Dios te ha pedido ser mejor padre, madre, esposo o esposa, y has preferido dar cientos de miles de pesos en limosna, como queriendo comprar y callar, más que a Dios, a tu conciencia. Si quieres que la gracia de Dios no sea estéril en ti, entonces imita a Pablo, quien no solamente escuchó y vivió el Evangelio en su totalidad, sino que trabajó más que todos sus contemporáneos en llevar hasta el último rincón de la tierra el mensaje de salvación, el Evangelio. Pablo fue un hombre agraciado, porque supo multiplicar la gracia que recibió de Dios en su bautismo. En la Iglesia Católica solo existe 2 tipos de personas: los agraciados y los desgraciados. ¿De cuáles eres tú? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 7. El fin de nuestra predicación es el amor que procede de una mente limpia, de una conciencia recta y de una fe sincera. Por haberse apartado de esta línea, algunos se han enredado en palabrerías inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, cuando en realidad no entienden lo que dicen ni de lo que hablan con tanta seguridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El verdadero predicador debe partir de una experiencia de amor, de un encuentro personal con Dios, que limpie su mente y su conciencia, de una formación seria y autorizada por la Iglesia Católica, para que la fe sea sincera. Lastimosamente, existen personas de buena voluntad, que quieren trabajar en la Iglesia, pero únicamente le quieren dar a Dios el tiempo que les quede libre, si les es posible.
Cuando alguien viene y les dice que les hace falta más formación, sobre todo en lo que respecta a la palabra de Dios, se defienden con palabrerías inútiles, justificando su falta de compromiso con los miles de quehaceres, trabajos y responsabilidades que según ellos tienen fuera de la iglesia y no acuden a la formación que se les ofrece, y lo grave es que pretenden ser maestros, cuando ni siquiera han sido discípulos. Imagínate que yo tengo mucho amor por los enfermos, y tengo buena voluntad de servir a los enfermos, pero nunca he leído un libro de medicina, y no me quiero preparar. ¿Te dejarías operar por mí? Claro que no. No basta la buena voluntad, hay que dejarnos formar. No puedo servir en mi parroquia, sin formación, sin preparación, sin haber escuchado y estudiado la palabra de Dios. Porque un ciego no guía a otro ciego. O amamos a Dios sobre todas las cosas, o dejemos de engañarnos y de mentirnos. Primero discípulos y luego apóstoles. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura, primer libro de Timoteo capítulo 5, versículo 3 al 5. Si algún ser lo enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas, que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, es un ciego que no entiende nada. Ese padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y discusiones propias de los que tienen la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad, que para ellos la religión es un puro negocio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es triste corroborar que dentro de la iglesia, existen personas que en lugar de trabajar para Dios, trabajan para el diablo. Si una persona no sabe tocar guitarra, y quiere enseñar a otra persona a hacerlo, lo único que va a lograr es enseñar a la persona a aporrear la guitarra, haciéndole creer que eso es tocar la guitarra, engañándose él y engañando a los demás. Si un católico no ha estudiado, no ha sido antes discípulo, no se ha formado, no conoce las sagradas escrituras, ¿cómo va a ser maestro, apóstol, servidor? Recuerdo que cuando mis hijas estaban pequeñas, y las llevaba a clases de natación, una de las maestras de mis hijas, se enfermó y fue suplida por un maestro, que, desde fuera de la alberca, les daba a los niños las instrucciones, y muchas veces para ser escuchado, tenía que gritarles. Al ver eso, me acerqué, y le dije al maestro: disculpe, ¿no cree que sería mejor, que en lugar de estarle dando las instrucciones a los niños, desde fuera de la alberca, mejor se metiera usted adentro de la alberca y así no tendría necesidad de estarles gritando? A lo que él, supuesto maestro de natación, me respondió: ¿cómo va a creer que me voy a meter dentro de la alberca? No sé nadar, y me voy a ahogar. Inmediatamente saqué a mis hijas de clases de natación. Tú no puedes enseñar a los demás a hablar inglés, si tú antes no has aprendido a hablarlo tú. Nadie puede enseñar a los demás lo que no sabe hacer. Muchos grupos, pertenecientes a la iglesia, que no tienen formación y que no se dejan formar, se la pasan discutiendo cuestiones inútiles, están compuestos de gente, llenas de envidia, de desconfianzas, discordias, críticas, y hacen de la religión un escaparate, donde quieren aparecer, sin darse cuenta, que no se puede aparecer, sin antes ser, que no se puede ser maestro, sin antes ser discípulos, porque se corre el riesgo de convertirse en saboteadores de la salvación que vino a traernos nuestro Señor Jesucristo a través de la Iglesia Católica. Desgraciadamente nos encontramos en muchas iglesias, más saboteadores, y servidores del diablo, que verdaderos servidores de Cristo, porque se niegan a formarse, se niegan a ser discípulos. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 al 7. Dios mismo nos ha examinado y nos ha encargado su evangelio, y por tanto nuestra predicación procura agradar, no a los hombres, sino a Dios, que penetra los corazones. Nunca los halagamos con palabras bonitas, como ustedes saben, ni tampoco buscamos dinero, y esto lo sabe Dios. Tampoco buscamos que la gente nos rindiera honores, fueran ustedes o a otros. Y era tal nuestra preocupación por ustedes que estábamos dispuestos a darles, no solo el Evangelio, sino también nuestra propia vida, tan queridos habían llegado a ser para nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si queremos que la gracia de Dios no sea inútil en nosotros, como no lo fue en Pablo, tenemos que aceptar formarnos, como los apóstoles se dejaron formar durante 3 años por nuestro Señor Jesucristo y predicaron con pureza de intención, con pureza de corazón, procurando agradar siempre a Dios, nunca a los hombres. Un predicador que predica buscando su gloria personal y no la de Dios, le está robando la gloria a Dios y está defraudando a Dios.
Un predicador que matiza el evangelio, que halaga a los demás con palabras bonitas, para que lo aprecien, buscando reconocimiento, dinero, honores, cuidado. Más le valdría quedarse mudo. Si en cambio, un evangelizador, realiza su misión buscando en todo agradar a Dios, con amor y por amor, anunciando y sobre todo denunciando, hasta llegar a ser capaz de dar junto con el Evangelio su propia vida, felicidades, ha llegado al total entendimiento y comprensión de lo que es ser un verdadero evangelizador, un verdadero católico, un verdadero hijo de Dios, y tendrá la seguridad de que la gracia de Dios no va a ser estéril en él. Una maestra me contó cuando era pequeña un cuento que puede explicar más claramente lo anterior. Hace muchísimo tiempo, había un mono, una zorra y un conejo que vivían juntos como buenos amigos. Durante el día se divertían en los campos y en los prados y por la noche regresaban al monte. Así transcurrieron varios años. Pero un día el Señor del Cielo oyó hablar de ellos y queriendo comprobarlo con sus propios ojos, se disfrazó de viejo vagabundo y se acercó por aquellas tierras. He viajado por valles y montañas, estoy cansado y me faltan fuerzas. ¿Me podrían dar algo de comer? Dijo, dejando caer su bastón y sentándose a descansar el monito, aprovechando su agilidad, salió enseguida a buscar frutos de los árboles y se los trajo. La zorra, aprovechando su astucia, le trajo peces del río. El conejo corrió por los campos en todas direcciones, pero no consiguió encontrar nada. Cuando los tres volvieron, el mono y la zorra se burlaban del conejo. No sirves para nada. El conejo se quedó triste y pensativo. Al cabo de un rato, pidió que el mono fuese a recoger leña y a la zorra que encendiera un gran fuego, lo que hicieron sin tardanza. Entonces el conejo le dijo al anciano: «Cómeme, por favor», y arrojándose al fuego se ofreció en holocausto. Al ver esto el viejo vagabundo experimentó un profundo dolor, y lloró copiosamente mirando al cielo. Luego, golpeando el suelo con su bastón, exclamó: «Todos merecen mis alabanzas, pues han sido buenos y valientes. No hay ni vencedores ni vencidos, pero la prueba de amor del conejo ha sido excepcional», y volviendo al conejo a su forma original, lo llevó al cielo y lo llevó a vivir en el palacio de la luna. Por eso, en las noches de luna llena se ve un conejito. Recuerda, ciertamente Dios va a alabar a quien trabajó en la evangelización, pero únicamente va a premiar a aquel que fue capaz de dar la prueba del amor. Entregar su vida por amor a Dios. ¿Estás dispuesto? Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Lucas. El Evangelio nos platica que Pedro, juntos con otros pescadores, estaba lavando las redes y Jesús le pidió que dejara su trabajo, y que alejara un poco su barca de tierra, y Jesús, sentado en la barca, empezó a enseñar a la multitud. Al terminar, le pidió a Pedro: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar», a lo que Pedro contestó: «Toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echarales redes». Y nos relata el Evangelio que obedecieron aún en contra de su razonamiento, y recogieron tal cantidad de peces, que las redes se rompían. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a servir, a dejar nuestro trabajo, nuestros quehaceres, pero tenemos más fe en el Dios trabajo, que en el verdadero Dios? Dios nos ha prometido que si buscamos primero el reino, Él nos dará lo demás por añadidura. ¿Te has atrevido a comprobarlo? Yo sí, y todos los que trabajamos como misioneros en el grupo de familia de la Virgen María, y hemos comprobado algo que dice la palabra de Dios, en Romanos 10:11. Pues todo aquel que cree en Él, no será defraudado. Y los católicos bautizados, todavía no entendemos esto, y siempre ponemos de pretexto los quehaceres, el trabajo, etc., para no darle una respuesta efectiva a Dios para trabajar en la extensión de su reino. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos fe. ¿Alguna vez has sentido el llamado de Dios para trabajar en tu parroquia, de catequista, de ministro de Eucaristía, en liturgia, en la evangelización o de misionero, pero te has negado a responder al llamado de Dios porque según tú estás muy ocupado y no tienes tiempo? Jesús nunca llamó a nadie desocupado. Y pretextar estar ocupado es el más tonto de los pretextos. Ojalá que cada vez que tú invocaras a Dios te contestara: «Estoy muy ocupado, no tengo tiempo». Recuerda que con la vara que midas, serás medido. ¿Cuántas veces has despreciado el llamado de Dios para trabajar en su viña? Cristo dijo: «Bienaventurados los pies de los que me siguen», nunca dijo: «Bienaventuradas las sentaderas de los que me contemplan». Basta ya de ser contemplativos. Recuerda, Cristo es camino, no asiento.
Por eso, Dios en este Evangelio, nos pide a todos los bautizados, que no nos conformemos con ver el camino, sino que nos pongamos a caminarlo, que nos vayamos adentrando cada vez más y más en el conocimiento de Dios, más y más en su amor, para con fe darle una respuesta generosa a su llamado. Que vayamos mar adentro. Vemos que Pedro le replica a Jesús, aunque le llama maestro le dice: hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Un católico, cuando no tiene la luz del Espíritu Santo, la luz de la palabra de Dios, la luz de una formación seria y concienzuda, que es lo que produce la fe, aunque tenga buena voluntad, no va a pescar nada. Enseguida Pedro le dice: pero confiando en tu palabra, echaré las redes. La predicación de un evangelista, sin la palabra de Dios, está muerta y la palabra de Dios, sin la voz del predicador, está muda. No puede un católico hablar de Dios, sin antes conocer a Dios. Y la única forma en que vamos a conocer a Dios, es a través de su palabra, contenida en la Biblia. Y ahora sí, cuando un predicador habla de Dios, con palabra de Dios, le va a suceder lo mismo que le pasó a Pedro, que cogió tal cantidad de pescados, que las redes se rompían. Porque Pedro había tirado las redes, ya no, con la inteligencia de los hombres, sino con fe en la sabiduría de Dios. Al ver la grandeza del poder de Jesús, Pedro inmediatamente reconoció su pequeñez, su miseria y su pecado. Cuando un católico tiene un encuentro personal con Dios a través de su palabra, y descubre la grandeza y omnipotencia de Dios, y la miseria de su pecado, entonces y solo entonces, el hombre es capaz de dejarlo todo, sus excusas baratas, su soberbia, su orgullo, su prepotencia, su zona de confort, su pereza espiritual y en humildad, reconocer su pequeñez y abandonarse como barro en manos del alfarero, para dejar que Dios le quite lo que no le sirve y le ponga lo que necesita, y haga de él, una obra de arte. Por eso, cuando Jesús vio que Pedro se enfrentó a su nada, y desde su nada creyó en el que es todo, solo entonces, le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y solo cuando el ser humano reconozca su nada y reconozca al todo que es Dios, entonces, va a ser capaz de darle a Dios la respuesta de Pedro, dejarlo todo y seguirlo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 10, versículo 2. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe obreros a su viña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La cosecha es abundante, y siempre ha sido abundante. Entonces, ¿por qué la mayoría de los grupos católicos se encuentran sin gente? Y en cambio los antros, los bares, las cantinas, se encuentran llenos de gente. ¿Será que los obreros de Satanás son más efectivos que los obreros de Dios? Desgraciadamente a veces, eso es cierto. ¿Por qué? Bueno, primero, muchos de los que son llamados, no hacen caso del llamado, o solo hacen caso de vez en cuando les conviene, o les queda tiempo libre. Segundo, los que hacen caso del llamado, no se dejan formar, no quieren ser discípulos, quieren empezar siendo maestros, apóstoles, no quieren dejar su soberbia, su orgullo, su prepotencia, y en humildad, dejarse formar. Y tercero, muchos empiezan a servir a Dios pero no tienen pureza de intención y de corazón, su motivación no es servirle a Dios por amor y con amor, sino servirse de Dios para su propia gloria o con otros fines, y cuando eso no les funciona, no perseveran, a la mayor contrariedad, dejan el servicio. Por eso, aunque la cosecha es abundante, los buenos obreros, los verdaderos obreros son pocos. Dios hace más con un buen obrero, que con 100 obreros de buena voluntad que no se quieren comprometer, ni formar. Veamos el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, una obrera maravillosa, llena de amor, de humildad, que cosecha tan abundante Dios recogió y sigue recogiendo a través de ella. Si en tu comunidad, en tu grupo, no ha habido cosecha, no es por culpa del dueño de la viña, sino por culpa de los obreros que no está haciendo bien su trabajo. Por eso, preguntante, como obrero de Dios, ¿qué me hace falta quitar y qué me hace falta poner y dar, para que la cosecha sea abundante? Lecturas de apoyo. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 14, versículo 33. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. La sal es una cosa buena, pero si la sal deja de ser sal, ¿con qué se la salará de nuevo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Para ser discípulo del Señor, primero, el seguimiento debe ser inmediato y definitivo, debe ser cuando Dios me llama, no cuando yo quiera ir. Segundo, renunciar a todo. A mis miedos, a mis inseguridades, aquí lo importante no es que tú creas en ti, aquí lo importante es que veas cómo Dios ha creído en ti. Tercero, enamorarse de Dios, porque solo el amor nos lleva a una renuncia sin dolor. Las personas que se casan enamoradas, no les duele renunciar a sus padres, a su casa, a sus comodidades, para ir a formar con su pareja un nuevo hogar. De la misma manera, un católico debe enamorarse de Dios, para que pueda renunciar libremente a todo lo que le ata, al pecado, al mundo, al demonio, a la carne, y entregarse a Dios, para empezar con él una vida totalmente nueva y diferente. De otra manera, no sería renuncia, sino resignación, y Dios nos dice que renunciemos, no que nos resignemos. Si llenamos estas tres condiciones, entonces podremos ser discípulos de Cristo, sal de la tierra, de otra manera, dejaremos de ser sal, y no podremos salar. Tom Dooley, joven médico de la Marina norteamericana, fue enviado a auxiliar a las víctimas de la guerra de Vietnam. Tom instaló su propio hospital en unas chozas miserables y pidió la colaboración de cualquier médico joven que quisiera ayudarle. A los 33 años se le descubrió un cáncer mortal, pero siguió trabajando, pues él mismo estaba convencido de que para que la vida tenga sentido, y valga la pena vivirla, la vida es para algo más que cuidarla, es para darla a los demás. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Mateo capítulo 19, versículo 20 al 21. El joven le dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerdo que una vez uno de los servidores se me acercó y me dijo: ¿sabes? Yo veo que entre más conozco a Dios y le sirvo, como que Dios cada vez me pide más, como que pide mucho, a lo que le respondí: no, no. Dios no pide mucho, Dios pide todo, pero te da a cambio todo. El ideal de Cristo es que todos lleguemos a ser uno, como el Padre y Él son uno. Que todos lleguemos a formar un solo cuerpo. Si tú eres un grano de azúcar y Dios es agua, para ser agua dulce, debemos como azúcar dejarnos diluir y absorber por el agua, estando dispuestos a perder nuestras propiedades como azúcar y llegar así a ser agua dulce. Juan 17, 20. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Si un católico quiere ser tal, debe estar dispuesto a perder sus propiedades personales, para unirse y desintegrarse en el amor de Dios, y así poder llegar a ser parte del cuerpo de Cristo, y ser uno con Él. Mateo 16, 24. Si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, el que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo. El joven rico de esta lectura, recibió la maravillosa invitación que estamos recibiendo tú y yo, a ser parte del cuerpo de Cristo, a trabajar para la extensión de su reino, a ser evangelizador, pero no quiso renunciar, pagar el precio, se le hizo muy caro, prefirió la riqueza y dejó el tesoro. Recordemos que, en esta vida, lo que vale cuesta, y todo en esta vida, tiene su precio y sus consecuencias. Tienes que decidirte, no puedes seguir con tu tibieza, con tu mediocridad, o estás con Cristo, o estás en su contra. O aceptas el llamado de Dios, o te das la media vuelta como el joven rico y aceptas el llamado del diablo. Tuya es la elección, recuerda. La salvación y la condenación, son obligatorias, son voluntarias, para el que quiera y el que a dos amos sirve con alguno queda mal. La siguiente anécdota que leí en un libro nos puede ayudar a reflexionar lo anterior. Corría el año 1933. Me habían despedido de mi trabajo de media jornada y ya no podía colaborar con los gastos de la familia. Nuestra única entrada era lo que podía conseguir mamá cosiendo vestidos para los demás. Mamá cayó enferma durante algunas semanas y le fue imposible trabajar. La compañía eléctrica nos cortó la luz cuando no pudimos pagar la cuenta. Luego la compañía de gas nos cortó el gas. Sucedió lo mismo con el agua corriente, pero el departamento de salud nos obligó a conectarla de nuevo por razones de higiene. La alacena estaba vacía. Por fortuna, teníamos una pequeña huerta de hortalizas y podíamos cocinarlas haciendo una hoguera en el patio de atrás. Un día mi hermana menor regresó de la escuela y dijo como al pasar: mañana debemos llevar algo a la escuela para dar a los pobres. Mamá comenzó a gritar: no conozco a nadie más pobre que nosotros. Cuando, mi abuela, su madre, quien por aquella época vivía con nosotros, la obligó a callar apoyando una mano en su brazo y frunciendo el ceño.
Eva, le dijo, si le transmites a esa niña la idea de que es pobre, lo será por el resto de su vida. Queda un frasco de la mermelada que hicimos. Puede llevárselo a la escuela. La abuela encontró un pliego de papel de seda y un poco de cinta rosada con los que envolvió nuestro último frasco de mermelada, y mi hermana salió al otro día para la escuela llevando orgullosamente su regalo para los pobres. A partir de entonces, si surgía algún problema en la comunidad, mi hermana suponía naturalmente que ella debía ser parte de la solución. Tú puedes elegir como católico, seguir siendo parte del problema, o empezar a ser parte de la solución. Nadie es tan pobre que no pueda dar una sonrisa. Siempre existirá gente más pobre que tú. Por eso si algún día te quieres comparar, compárate con los que están en peor situación que la tuya, para que aprendas a ser agradecido y a darle gracias a Dios por lo que tienes, en lugar de estarte quejando, victimizándote y renegando por lo que no tienes. Mi abuelita decía que existen dos tipos de personas. Los listos y los tarugos. Los listos saben ser felices con lo que tienen y los tarugos que andan viendo que no tienen para ser infelices. ¿De cuál de estos eres tú? Oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Señor Jesucristo siga derramando su Espíritu en abundancia, llenándonos a todos los que vamos a participar, de amor, fe, esperanza, sabiduría, gracia y bendición. Sigamos pidiendo por todos los servidores del Grupo Familia de la Virgen María, para que Dios nos permita seguir creciendo, en calidad, en cantidad, en santidad, en humildad y en amor. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre David, por Araceli, por Sandra Miranda, por Petrita, por María Elena Velasco, por mí, por todos nuestros familiares, y por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos porque primero Dios, en marzo se inician los cursos presenciales en Estados Unidos, para que Dios envíe su Espíritu Santo a todos los que van a ser invitados o han sido invitados, para que den una respuesta generosa a su llamado y para que llene de su Espíritu Santo a todos los que van a participar, llenándolos de sabiduría, amor, gracia y bendición. Sigamos orando por el programa de radio El Arte de Vivir, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando a todos los que participamos de amor, fe y sabiduría. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.